Y claro, el eje de lo que dijo Donald Trump acerca de los ataques terrestres estaba puesto en Venezuela, pero no se limitaba a Venezuela, sino que hubo un señalamiento directo a Colombia. Podemos ver la declaración del presidente Trump y nos vamos en vivo a Colombia. Dale. Yeah, I'll elaborate. If they come in through a certain country or any country, or if we think they're building mills for whether it's fentanyl or cocaine. I hear Colombia, the country of Colombia, is making cocaine. They have cocaine manufacturing plants, okay? And then they sell us their cocaine. We appreciate that very much. But yeah, anybody that's doing that and selling it into our country is subject to attack. So not necessarily just Venezuela. No, not just Venezuela, no. Venezuela's been very bad. Venezuela's been really bad in something else, probably worse than most, but a lot of other people do it too. They would send murderers into our country. They would empty their jails into our country. They send people into our country that we don't want. They sent their drug dealers and their drug people into our country. Sí, en Colombia también podría haber ataques contra el narcotráfico, lo ratifica de esta forma Trump. Así que vayamos en vivo a Colombia al encuentro de Sergio David González. Sergio, querido, ¿cómo va? Darío, un gusto saludarte. Qué bueno estar contigo aquí en DNews al Día. Bueno, contanos un poco las reacciones a esta declaración que hacía el presidente Trump. Bueno, te cuento que un primer análisis a esto, hay que decirlo como dicen las abuelas en Colombia, tanto va el cántaro al agua que por fin se rompe, tanto hizo presión Gustavo Petro defendiendo a Nicolás Maduro, al régimen, diciendo que el cartel de los soles no existía, diciendo que de Venezuela no salía la mayor cantidad de narcotráfico hacia los Estados Unidos, que ya los ojos están viendo más Donald Trump a Venezuela que a Colombia. Entonces, esa es la situación que se ve en este momento, aunque el presidente Donald Trump dice que hay una probabilidad, puede haber una posibilidad de poder atacar las fábricas de narcotráfico en Colombia, pues deja sobre la mesa esta situación. Desde el gobierno nacional han criticado esto, dice que es una postura totalmente agresiva donde se vulnera la soberanía colombiana. Desde la oposición colombiana, donde están por supuesto en contiendas electorales, dicen que es la mejor manera para poder disminuir la presión del narcotráfico en nuestro país y que se revelen las circunstancias del por qué Gustavo Petro está en la lista OFAC, no tiene visa norteamericana y el país sobre todo está desertificado por parte de los Estados Unidos, lo que lo lleva a ser un país que no está colaborando en la disminución del narcotráfico en todo el mundo. Toda esta cadena de sucesos, Darío, ha llevado a que Donald Trump, la Casa Blanca, tenga también sobre la lupa toda la situación de narcotráfico que se está llevando a Colombia. Y ya lo veíamos así, Darío, porque la ofensiva no solo está haciendo en aguas internacionales del Caribe, sino que también se ha trasladado hacia el Pacífico, justamente en un Pacífico donde sale la mayor cantidad de cocaína que exporta Colombia. Bueno, difícil que Trump no planteara en algún momento atacar directamente a Colombia, además con Petro, claro. Sergio, como el principal crítico a nivel internacional de todos esos ataques contra las narcolanchas, de esas más de 20 lanchas que fueron hundidas. Petro, cada vez que hundía una lancha de Estados Unidos, salía a defender a los narcoterroristas que estaban a bordo, diciendo directamente que eran simples obreros del narcotráfico, caribeños pobres que no habían hecho nada malo y que en definitiva estaban siendo asesinados. Bueno, era esperable entonces que aumentara la presión Trump. ¿Podemos ver la respuesta de Petro justamente a este mensaje? Venga, señor Trump, a Colombia. Lo invito para que participe en la destrucción de los 9 laboratorios diarios que hacemos para que no llegue cocaína a Estados Unidos. Sin misiles he destruido en mi gobierno 18.400 laboratorios. Venga conmigo y le enseño cómo se destruye un laboratorio cada 40 minutos, pero no amenace nuestra soberanía porque despertará el jaguar. Atacar nuestra soberanía es declarar guerra. No dañe 2 siglos de relaciones diplomáticas. Ya me calumnió, no continúe por ahí. Si un país ha ayudado a detener miles de toneladas de cocaína para que no la consuman los norteamericanos, ese es Colombia. Petro amenazando con ir a la guerra con Estados Unidos si Estados Unidos ataca el narcotráfico en Colombia. ¿Estamos escuchando bien?
Sí, total. Cuando dice que despertar al jaguar, él ha dicho que, según la leyenda, cuando el águila ataque al cóndor, el cóndor despertará al jaguar. Eso es lo que dice Gustavo Petro como un tipo de metáfora relacionado con el conflicto que se está realizando entre Estados Unidos, Venezuela, y ahora entra como protagonista también Colombia. Pero lo que no dice Petro es que él es un presidente que ha dicho que duerme en las tardes y que no lo han despertado a las 4 de la tarde para algunas reuniones. Entonces, despertar al jaguar creo que va a ser un poco difícil, Darío, si le ponemos un poquito de humor a esta circunstancia a lo cual se refiere Gustavo Petro. Pero hay algo que deja por fuera el presidente colombiano, Darío, y es que no tiene en cuenta que Colombia, aparte de ser un país productor, también se está convirtiendo en un país consumidor. Y el incremento de los cultivos de hoja de coca que dice Naciones Unidas y que también lo ha referenciado el Ministerio de Defensa en Colombia, deja ver también eso, que es que la cocaína que se está produciendo en Colombia no toda se está exportando, también se está consumiendo en el país, y Colombia también ha tenido un turismo relacionado a esto, donde muchos extranjeros vienen al país buscando algún tipo de experiencia relacionado con el narcotráfico. Por supuesto, todo esto impulsado por las series relacionadas a Pablo Escobar, a todo ese mundo oscuro del narcotráfico que vuelve a Colombia atractiva en ese aspecto. Pero no hay que desconocer eso, Darío, que Colombia también es un alto productor, así que la culpa no es solo del consumo que realice Estados Unidos o otros países, sino que hay que mirar internamente cómo se encuentra este flagelo también. Podríamos hablar incluso de un gobierno consumidor, porque hay ya más de un personaje en las más altas esferas que ha reconocido su problema de consumo. Además, pero tenemos cifras, Armando Sergio, Benedetti. Por ejemplo, exactamente. Tenemos cifras de qué está pasando hoy con el narcotráfico en Colombia, cifras que preparaste vos justamente, Sergio, datos contundentes, ¿no? Enero-septiembre de 2024, 6.715, 675.000 kilos de cocaína incautada, 3.845 laboratorios destruidos. Enero-septiembre de 2025 sube a 707.900 los kilos de cocaína incautada y a 4.800 los laboratorios destruidos. Porcentaje de incremento de droga incautada 5%, 25% de laboratorios destruidos más en 2025 respecto a 2024. Y esto, ¿no? Los departamentos con más coca: Nariño con 64.900 hectáreas, Putumayo con 50.000 y Norte de Santander con 4.867. Estos datos que de alguna forma le darían la razón a Petro en esto que le dice a Trump: nosotros estamos combatiendo el narcotráfico, estamos incautando más droga y estamos destruyendo más laboratorios. Sí, Darío, pero mira, estos datos son importantes porque la fuente es el Ministerio de Defensa. Este es el ocurrido del año hasta septiembre. Y mira cómo se han centrado los dos puntos del gobierno nacional para poder controlar el tema del narcotráfico. Uno, en los cultivos y en la incautación de cocaína, es decir, ya lo procesado, ya listo para exportar, para que salga del país o para el consumo interno. Y otros, los laboratorios clandestinos que están en la selva, que están en la zona rural de Colombia. Esa es la ofensiva que tiene el lineamiento del gobierno nacional, pero lo que no dicen las cifras es que durante el gobierno de Gustavo Petro ha sido totalmente laxo para poder combatir a las disidencias de la guerrilla, para poder combatir al ELN, para poder combatir al Clan del Golfo, para poder combatir a todos estos grupos dedicados al procesamiento de cocaína. Y ahí es donde están los datos que no cuadran, Darío. Sí, claro, como gobierno se puede contrarrestar esto, y a medida que va incrementándose las hectáreas de cultivo y a medida que va incrementándose la cantidad de cocaína procesada, por supuesto que la incautación va a ser mucho más elevada, porque es un tema de oferta y demanda, como se maneja en cualquier parte de economía en todo el mundo. Entre más oferta, mayor demanda; entre más demanda, mucha más oferta, y eso es lo que se está viviendo en este momento. Por eso las cifras vienen acompañando en este despliegue a Gustavo Petro, pero lo que no se dice es cómo las fuerzas militares hasta este año han iniciado bombardeos, por ejemplo, a las estructuras de Iván Mordisco, que se han convertido como si fueran un outsourcing de la producción de cocaína del mundo, donde estructuras internacionales le dicen a estos grupos al margen de la ley en Colombia: necesito 1 tonelada, 2 toneladas, y están produciendo a demanda.
es una producción on demand, Darío. Esto está cambiando demasiado y eso también se está pasando al secuestro, donde están realizando tipos de secuestros y después eso lo envían a los grupos a los cuales se contrataron para este tipo de acciones. Esas son las cifras de las cuales no se habla en este momento y por supuesto si concentramos la violencia en Colombia en los departamentos de mayor producción de cocaína, ahí están reflejados en este cuadro que justamente son en Nariño, el Cauca y norte de Santander. Clarísimo, Sergio, preocupante esta disputa si crece y sobre todo si continúa el petrismo en el poder en las elecciones del año que viene. Van a ser elecciones, me parece, intensas como no tenemos idea las que se van a disputar en Colombia el año que viene. Sergio, la seguimos. Mil gracias. Sí, claro que sí, Darío.